El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, vamos a escuchar una interesante entrevista con el maestro Elmer Mendoza, miembro de El Colegio de Sinaloa. Él nos va a hablar, por supuesto, de libros, de literatura, pero en esta ocasión especialmente de lo que es la promoción de la lectura. Y vamos a escuchar cosas, como siempre con él, muy interesantes al respecto de una de las actividades que más han dejado satisfacciones, pero que todavía, como bien dice el maestro Mendoza, falta mucho por hacer, a pesar de que hay mucha gente, por fortuna, que en la actualidad se dedica a promocionar la lectura, algo que seguramente va a ser de mucho provecho para nuestro país en futuras generaciones. Vamos a escuchar sin más preámbulo aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Elmer Mendoza. Le damos la bienvenida una vez más al programa En Curso, al programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Elmer Mendoza. Maestro, bienvenido una vez más, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar de un tema muy interesante, la promoción de la lectura, una actividad a la que usted ha dedicado gran parte de su tiempo. Yo recuerdo desde la época en la que Difocur estaba por allá, atrás de un parque conocido en Culiacán, había promoción de lectura. Yo era pues no precisamente muy joven todavía ya entonces, y fui a algunas sesiones, afortunadamente me sirvieron como a muchos. Y yo quisiera platicar de este tema porque sigue siendo una de las cosas que más se acusa en nuestro país, la falta de lectura, la falta de cercanía con no nada más la literatura, en general los libros en nuestro país. Yo quisiera que nos dijera un poco su perspectiva del asunto. ¿Es tan grave realmente o las estadísticas nos asustan más de lo que realmente es el problema? Bueno, es un tema, es un asunto, más bien es un asunto difícil, pues no solo en México, sino en la mayoría de los países, digamos, del tercer bloque, de los países que están en vías de desarrollo. Creo que los únicos países que tienen resuelto hasta cierto punto el asunto son los países desarrollados, ¿no? Porque son políticas muy agresivas y sobre todo que hay como en los países desarrollados tradición que tiene que ver con los instrumentos de cultura o de culturización, y entre ellos pues está el libro, ¿no? Y en México es un asunto bastante grave, sí, creo que no sé si alguna vez se resuelva, pero conmigo pasa una cosa, como yo tengo tantos años trabajando en eso, yo soy un hombre de fe, yo tengo esperanza en que se resuelva en la medida de que mucha de la gente que me rodea está inmiscuida en esto, y es como la idea de poder conseguirlo. Y mira, en México hay dos programas que son muy muy agresivos. Uno que es que se lleva a cabo, que es en las bibliotecas, que hay más de 6,000 bibliotecas públicas en el país, que tampoco no son tantas, pero todas las bibliotecas tienen programas de lectura, de fomento al hábito de leer.
Y el otro es un programa que a mí me gusta muchísimo y que yo lo vi desde su nacimiento hace casi 20 años, que se llama Salas de Lectura, que es un programa que fue pensado para lectores no tradicionales, es decir, estamos hablando de amas de casa, jubilados de lo que sea, gente que trabaja, jóvenes de barrios lastimados, es decir, la gente que nunca va a una biblioteca y gente que consigue leer por primera vez un libro, digamos, en estos programas. Es un programa que desde que nació he estado muy cerca de él, pues desde luego por accidente o porque estoy metido en esto también, y que también lo he podido defender en ciertos momentos, ¿no? Que he mandado cartas así explicando de qué se trata, ¿no? Y afortunadamente no está vigente y el gobierno federal sigue, y también los gobiernos de los estados, invirtiendo pues lo que se requiere para sacar este programa adelante, que es un programa que funciona muy muy bien en Sinaloa. Y nosotros en lo particular, hablando de Sinaloa, tenemos este programa de salas de lectura que tenemos como 230 que están funcionando en todo el estado. Y tenemos otro que se llama Sinaloa Lee, que nació en Los Mochis, con Alfonso Oregel lo inventó, y está igual, ya tiene, eso funciona con círculos de lectura, y hay círculos de lectura también desde Escuinapa, digamos, hasta Choice, ¿no? De todas partes, en escuelas, en plazas, en casas, en centros de cultura, donde nos dejan entrar. Ya tenemos cerca de 400. Y particularmente nosotros tenemos otro que creo que no está en ninguna parte, nada más que nosotros lo inventamos, se llama La Letra Escarlata, y es como para personas que están en situación extrema, le dicen. Estamos hablando de presos, de mujeres en rehabilitación de drogas, ¿cómo se llama? Tutelares para menores. Es decir, estamos metidos ahí. Son de las zonas más difíciles de atender porque, bueno, no siempre tienen interés, y aparte son sitios que cuesta mucho entrar a ver a las presas del penal de Los Mochis. Pues tenemos que pasar como todos los filtros necesarios. Llegamos, trabajamos con ellas, y a la salida pues es igual, ¿no? Entonces el León Cartagena, que es el que lo coordina ahí, pues es un tipo que está apasionado. Porque eso sí te tengo que decir, toda la gente que trabaja en los programas de fomento del hábito de leer en Sinaloa tienen otra cosa, aparte de la pasión, tienen como un gen que les permite entregarse a esto y sin vislumbrar qué es lo que pueda pasar, porque lo que hicimos fue como eso. Hay estadísticas, pues que haya, sí, estadísticas en contra o pues que haya, nosotros estamos trabajando. ¿Irán a mejorar las estadísticas? Quién sabe, porque nunca nos han encuestado. Sí. Entonces, pero nosotros seguimos igual, estamos como acostumbrados a eso, pero tenemos años trabajando. Eso es una historia, puede ser una novela, pues no sé si policíaca, pero de lo raro que ha sido de trabajar en fomento al hábito de leer, y lo sorprendente que siempre resulta ser, porque muchas veces no necesitamos convencer a nadie, sino que ya todo el mundo sabe que lo tenemos que hacer, y nos facilita el camino, y a veces hasta nos ayudan más de lo que merecemos, ¿no? Maestro, el problema, ¿dónde se origina? Porque hay quien acusa de repente a los hogares, hay quien dice que el sistema educativo es el que ha fallado en este acercamiento necesario de la población a la lectura. Y hay quien dice que las editoriales también, los precios, la lejanía a veces no de las bibliotecas, pero sí de las librerías, en el sentido de la cuestión económica, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado o cuáles serían los factores que han permitido, desafortunadamente, que el mexicano no esté tan cerca como debiera de la lectura? Yo creo que ninguna de esas tres. Al final es como la idea que puede tener una persona de cómo integrarse a la sociedad y para qué integrarse a la sociedad. Es decir, hay personas que no necesitan saber nada y lo presumen, pero hay personas que necesitamos saber.
que necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos oír conciertos, ver exposiciones, es decir, ¿cuál es la importancia que te das a ti mismo y qué es lo que quieres aportar a tu sociedad y a tu tiempo? No hay pretexto. Yo soy de la Col Pop y en mi casa nunca ha habido un libro, y ahora lo único que hay son los míos en la casa de mi mamá. Es decir, no es eso, ¿sí? Las editoriales, pues claro, eso es una industria, es un negocio, eso no tiene nada que ver. Yo creo que nosotros, los mexicanos tenemos, y los sinaloenses en particular, tenemos carecemos de esa tradición. Es decir, la tradición del culturizar a los miembros de la familia. Es decir, y culturizar a los miembros de la familia, la vía, digamos, más asequible para la familia era leer. Porque, voy a citar una sociedad, la sociedad norteamericana, en las casas que estaban en los campos, tenían al menos una Biblia. Y lo leían antes de la comida o leían antes de ir a dormir. Entonces, todos los escritores gringos que tú leas citan epígrafes que son bíblicos, porque los leyeron desde niños. Y decir, tenían ese contacto con un mundo imaginario. Porque, en nuestras materias, tú estudiaste literatura también, de la parte medieval, pues también se contempla la Biblia, que es un texto que tiene esa pertenencia, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto eso. Los gobiernos creo que tienen programas más o menos antiguos, funcionales, pero es joven la promoción de la lectura. Yo creo que debe tener unos 100 años cuando más. Y en México usted estudia mucho más joven, creo que empezó en los años 60 del siglo anterior. Entonces es muy poco lo que se tiene, ¿no? Igualmente, si tú analizas lo que es el perfil de la literatura infantil, que siempre cuando se piensa en fomentar el hábito de leer se está pensando en los niños, y nosotros no hacemos eso. Nosotros pensamos primero los adultos, después los niños, porque los adultos tienen la responsabilidad de crear las atmósferas. Y pues, como pueden crear una atmósfera que tenga que ver, no sé, con la cultura popular de mucha fiesta y estar escuchando la grabadora todo el día, también pueden crear burbujas que tienen que ver con la reflexión, con la lectura, ¿no? Nosotros tenemos muchos años trabajando ese aspecto, pero yo creo que lo que hay que corregir es así, que todas las familias, los que nos escuchan ahora, tienen que ser una idea de cómo quieren insertarse en la sociedad, o sea, qué tan importantes quieren ser en su tiempo, y eso debe ser parte del sueño. Qué tan importante debe ser, pero estos jóvenes y adultos, es decir, todos. Lo que pasa es que un adulto que tiene hijos se convierte en un instrumento, ¿sí? Porque es un instrumento que puede ser ejemplar. Y si además es maestro, entonces doblemente ejemplar. Si es padre, porque los chicos siempre seguimos a alguien. Y si ese alguien lo encontramos en alguien que tenemos cerca, que puede ser nuestros padres, un tío, puede ser nuestros maestros, pues bueno, es mucho más cercano a lo que tenemos que hacer. Pero los adultos igual, los adultos tienen que tener conciencia de que las cosas buenas que yo haga les van a servir a otros. Es decir, los buenos ejemplos que yo dé serán útiles para otros, igual que los malos, ¿no? Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos escuchando al maestro Elmer Mendoza, miembro de El Colegio de Sinaloa, con una interesante entrevista sobre la promoción de la lectura. Él nos ha hablado ya acerca de la cantidad de personas que se dedican en Sinaloa y en buena parte del país a promocionar esta actividad de la lectura, que todos sabemos siempre será de provecho, y también nos ha hablado algunas de las causas por las cuales en nuestro país no se lee. En lo que resta del programa vamos a volver a escuchar al maestro Mendoza con cosas muy interesantes, sobre todo experiencias personales que nos dan una guía de lo satisfactorio que puede ser la lectura cotidiana de cualquier tipo de texto. Por lo pronto, aquí en el Colegio de Sinaloa, celebramos siempre la presencia de nuestros colegiados en este programa y en esta ocasión, le reitero, tenemos al maestro Elmer Mendoza. Vamos a seguir escuchándolo. Maestro,
Seguramente algunos que nos están escuchando quisieran tener una pequeña biblioteca en casa. Y yo he escuchado a mucha gente dar versiones diferentes. Hay quien recomienda una lista específica de obras. Otros dicen lo que se te vaya ocurriendo que vale la pena leer. Hay que llevarlo a casa. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, cuál sería su recomendación en la enorme experiencia y la promoción de la lectura que usted tiene para ir armando una pequeña biblioteca en casa que sea una presencia, aunque sea al principio física, pero después, por supuesto, una presencia útil y sobre todo emotiva, los libros, sus contenidos, en fin, en un hogar? Bueno, yo lo primero que recomiendo es que vayan a los supermercados. Siempre hay libros en oferta. Y afortunadamente los libros que están en oferta son obras maestras, ¿sí? Pero son obras maestras, digamos, que ya no pagan derechos y que ya no importa. Es decir, entonces, y hacen tirajes muy grandes de tal suerte que los pueden conseguir, no sé, muy, muy baratos, ¿no? Entonces yo creo que tienen que ir con eso. Es una garantía, digamos, de que van a tener a los mejores escritores de la historia de la literatura ahí. Y lo otro es como tener un sentido de la actualidad que está pasando ahora. Y esto, cuáles son los escritores con los que tienen contacto. Y a veces el contacto no es porque los conozcan, sino porque están viendo un noticiario y resulta que lo presentan al tipo de que va a presentar un libro, o está leyendo una nota en el periódico y van a la sección de la cultura y encuentran que están recomendando un escritor o que va a aparecer un escritor. Esos también, es decir, como los dos polos, el polo de seguro, digamos, el polo seguro, que es el de los escritores de obras maestras y que son libros muy baratos, y invertir, porque los escritores que estamos vivos, pues sí, nuestros libros son caros, entre ellos los míos, ¿no? que afortunadamente ahora hacen tirajes de más altos y también en ediciones económicas, que bueno, sé que todos tengamos más lectores. Yo creo que ambas maneras y partir de la necesidad de crear un territorio personal, es decir, puede ser personal o puede ser familiar, es decir, este espacio que será la biblioteca, ¿sí? La biblioteca familiar, y que ahora solamente tiene 3 libros, pero no importa, es decir, va a crecer, y le voy a contar a mis amigos que voy a hacer una biblioteca personal. Quizá alguno, cuando sea mi cumpleaños, me regale un libro. Entonces, así es como se hace. Maestro, yo siempre he querido hacerle una pregunta a usted en específico, que fue maestro, es una gran persona, y alguna vez lo dejamos pendiente en otra entrevista. Y ahora, hablando de promoción de la lectura, me gustaría escuchar qué pasa en las percepciones mentales, físicas del maestro Elmer Mendoza cuando entra a una librería. ¿Qué sucede en ese instante o en esos momentos en los que está en una librería y empieza a ver estantes, a buscar a lo mejor algo en específico, novedades, etcétera? Me interesa la respuesta mucho, porque creo que puede ser también el punto de partida de la necesidad de experimentar esas sensaciones que, en este caso, un escritor conocido, respetado, nos puede aportar al decirnos qué pasa cuando está en una librería. Sí. Bueno, el primero es que la librería tiene, digamos, una instalación lógica. Y yo creo que uno tiene que seguirla. Lo primero es que cuando tú entras está la mesa de novedades. Y hay que verla, hay que ver las portadas, ver quién ha sacado libros, cuáles son las portadas más lindas, no tenerle miedo a los bestsellers, no tenerle miedo a las portadas chillantes, a las más llamativas. Eso no hay que tenerle miedo a nada, es un universo que tenemos que compartir. Y lo segundo, ver, aparte de la mesa de novedades, siempre hay como una parte de las publicaciones periódicas, de las revistas, igual hay que verlas, hay que hojearlas, hay que estar ahí, hay que posicionarse en el lugar. Después uno tiene que ir por lo que es su tendencia, o sea, ¿qué ando buscando? Si ando buscando algo, pues hay que buscarlo, pero si nomás entré a ver qué encuentro, hay que decir, ¿cuál es su tendencia? Todo el mundo tiene que saber su tendencia. Yo siempre voy a la búsqueda de novelas. Primero voy a la búsqueda de novelas policíacas, ¿sí? Y veo que hay, quién ha sacado libros nuevos, cuáles tienen, y después voy a los autores que yo sé que son raros,
autores que casi no nadie compra, que casi los libros se quedan ahí. Entonces luego me he encontrado auténticas joyas que incluso que fueron libros que se fueron quedando y que fueron se les pusieron el precio hace 10 años y no se lo cambiaron, entonces me salen muy baratos, ¿no? Y después me gusta mucho ver la sección de poesía, porque los poetas son libros que casi nadie los compra. Yo siempre que entro a una librería compro un libro de algún poeta. Y también me gusta mucho ver los libros de fotos, es decir, cómo uno se enriquece estar ahí, el rato que estar ahí, de pasarlo bien, integrarse. Al fin, yo pienso mucho que cuando uno entra en la librería tiene mucho que ver con la búsqueda de sí mismo, ¿no? Porque uno está buscando a sí mismo. Bueno, los libros son una vía para llegar a sí mismo, pero en la librería, viendo tantos libros, pues bueno, uno puede encontrar, digamos, algún elemento que le ayude a explicarse quién es uno y por qué está ahí y qué hace en ese momento. Yo generalmente me gusta mucho disfrutar las librerías. De pronto me parecen espacios muy peligrosos porque siempre gasto más dinero del que debería gastar. Pero a veces últimamente, y esto no es presunción, tengo interrupciones. Soy pudoroso, me da temor, entonces rápidamente compro y me salgo, pero antes, cuando nadie me conocía, digamos, yo me podía estar horas en una librería, iba comprando despacio y hasta discriminaba, ¿no? Ahora no, en el momento que alguien me pregunta que si soy yo o que me pide una firma, ya me da el pudor y quiero salirme de ahí, ¿no? Pero una librería es increíble, digamos, eso en algunos países de habla hispana generalmente no me pasa, entonces lo disfruto muchísimo más, ¿no? Maestro, los lugares de lectura, usted hace un rato habló de crear el espacio en el hogar donde sea posible leer y placentero, pero para un escritor, para un lector consumado como usted, ¿cuáles son los mejores lugares que ha encontrado para leer? Y no me refiero a lugares famosos, sino las situaciones que para usted le han sido idóneas para empezar, para disfrutar una lectura. Bueno, lo primero que te tengo que confesar es que a mí nada me afecta. Yo puedo leer en una discoteca con el ruido que tú quieras, es decir, mientras no me concierne. Si yo pongo el disco, entonces sí, no puedo. Es decir, o leo o sigo la música, ¿no? Puedo leer en cualquier sitio, desde los sitios clásicos como el baño, en aviones, camiones, en cafeterías, en restaurantes, en salas de espera. No sé. Es decir, nunca estoy solo, siempre estoy leyendo, siempre, así, no lo puedo evitar. Y yo creo que un lector tiene que apostar a eso, y el que requiere un entrenamiento. Requiere un entrenamiento, y el entrenamiento más efectivo es el leer novelas. Aunque sabes que me acaban de contar un caso que en el Instituto Sinaloense de Cultura trabaja un muchacho que le decimos el Chino, y hace poco el Chino fue a Tijuana, y entonces fue a la biblioteca de Owen y pidió que le prestaran un libro, y claro, va a Tijuana inmediatamente una novela. No, quiero un libro técnico. Y le dimos un libro técnico, y cuando regresó lo había leído. ¿Ves? Por eso lo importante de descubrir qué es lo que te interesa, claro, y cómo te involucras con lo que te interesa. Entonces, como que no temer. Y a veces, si son lectores de libros técnicos, pues lean libros técnicos, sí. Claro. Lean, no hay problema. Y si son lectores de ficción, pues igual. Si son lectores de libros de política, de historia, de leer. Yo creo que poder hacer ese ejercicio, que es un ejercicio de tener un pie en la realidad y otro pie en otra cosa, ¿no? En el discurso escrito, que puede ser de ficción, o que puede ser de información, o que puede ser sobre ciencias, sobre hechos. Yo creo que ayuda a la buena vida, ¿no?
Y uno tiene que aspirar eso a vivir bien, y vivir bien no siempre significa comer bien o estar pacíficamente, sino las experiencias estéticas que uno tiene. Y cualquier lectura es algo que nos estimula la inteligencia, estimula el pensamiento, estimula el crecimiento, que es un crecimiento que yo creo que nosotros tenemos que buscar como pueblo. Es decir, si aspiramos a que México sea mejor, pues lo que tenemos que hacer es eso. Y muchas veces los programas educativos no dan para eso, o sea, es otro esfuerzo ahí. Yo creo que aquí el autodidactismo tiene que funcionar. Y preguntarle a alguien o ver, eso es lo que te decía de la compra de la biblioteca, quién está leyendo, nuestros amigos que están leyendo y por qué lo están leyendo, y bueno, si los podemos imitar, pues muy bien. Claro. Maestro, una última pregunta para no seguirle robando más tiempo. ¿Qué es lo más raro que le ha pasado por estar leyendo en público o en cualquier lugar, aunque no sea necesariamente un lugar público? ¿Qué es lo más extraño que le ha pasado? Bueno, lo más extraño no me ha pasado a mí, le pasó a mi hijo. Resulta que mi hijo Jan, que es músico, un día el percusionista, fue como un congreso de percusionistas, ¿no?, en la Ciudad de México, cuando mi hijo vivía aquí, ahora vive en Lisboa. Y entonces, desde que entró era un concierto, era un congreso de una semana y de cursos y todas esas, él vio un instrumento de percusión que quería comprar y no me acuerdo cuánto era el costo, pero el señor le decía, no, pues 60 pesos, no, 100 pesos le decía. Y mi hijo le decía, no, pues solo traigo 60, ¿no? O sea, no puedo, ¿no? Y pasó, y el último día, mi hijo, que tiene un autor favorito que se llama Patrick Süskind, el vendedor estaba leyendo El perfume de Patrick Süskind. Y llega Jan y le dice, ¿estás leyendo El perfume? ¿Dónde vas? No, pues tal parte. No, o sea, ya empezó a compartir su experiencia de lectura con el chico. Y todos los días de la semana le había dicho, ándale, véndeme los 60. Y siempre había dicho que no. Y ese día, sin que él le dijera nada, le dijo, dame los 60 y llévatelo. Por ejemplo, eso, claro. ¿No? Pero yo no recuerdo así haber tenido una experiencia tan vivaz como la que él tuvo, ¿no? Maestro, pues ha sido un placer platicar con usted de nuevo, y me quedan muchas cosas que preguntar y comentar, que imagino que a lo mejor los radioescuchas quisieran decirlas también, y bueno, y si no, me apuesto a que a más de algunos sí le interesaría escucharlas, pero lo dejamos para otra ocasión. ¿Qué le parece? Sí. Y platicaremos en otra ocasión también de escritores mexicanos, uno en especial que me parece que vale la pena dedicarle no uno, sino muchos programas de radio. Muchas gracias. Claro que sí, Gerardo, será un gusto como siempre, ya sabes, y muchas gracias a ti. Estamos a punto de terminar este programa, el programa de El Colegio de Sinaloa, pero le reiteramos que acabamos de escuchar una entrevista muy interesante con el maestro Elmer Mendoza sobre la promoción de la lectura. Quedan pendientes muchos temas sobre literatura que en otra ocasión estaremos presentándole a usted en entrevistas con el maestro Elmer Mendoza. Por lo pronto, nos queremos despedir, agradecer su atención a esta emisión, también invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, y también, por supuesto, para que nos acompañe en las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Puede obtener información de horarios y días precisos acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667, o desde cualquier punto tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.